Hola, ¿qué tal, chavos? Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien, que todos estén de la mejor manera. Pues el día de hoy vamos a estar trabajando con un tema bastante interesante, bastante peculiar, porque este tema, pues sin duda alguna, es uno de los temas muchos más comunes que podemos presentar en nuestra vida diaria, que es la obstrucción de la vía aérea. Nos puede pasar en casa, nos puede pasar en la escuela, nos puede pasar incluso en la calle y al final el cómo reaccionemos puede marcar la diferencia en la vida de esa persona, ¿vale? Pues sin más preámbulos, pues iniciemos. Algo que tenemos que entender es qué es la vía aérea, ¿vale? Dentro de lo que es la vía aérea, este es el conjunto de órganos que participan en la respiración, lo que conocemos como la nariz, la garganta, la faringe, la laringe, todo aquello que conocemos como el sistema respiratorio, ¿vale? Es importante entender qué es la vía aérea, sí, porque gracias a eso podremos entender cuando hablemos de una obstrucción total o parcial, ¿vale? Bien, hablemos ahora sí de la obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño, lo que conocemos como base. Este es un bloqueo parcial o total que interfiere entre el flujo de aire y que por lo tanto depende mucho de su gravedad, de su localización. Por eso es tan importante entender, como anteriormente lo he mencionado, la vía aérea para saber, no es lo mismo hablar que tenemos un total en una faringe o un total en la tráquea. Entonces, hay que entender justamente esta parte de lo que es la vía aérea. Bien, perfecto. Para poder entender lo que es o base, para poder entender la parte parcial, la parte total, todo esto, es importante entender cuáles son los factores, las razones por las cuales pudiéramos tener una obstrucción, ¿vale? Principalmente tenemos lo que es la comida, porque es lo más común que podemos presentar. La lengua, que también obstruye por una mala posición. Podemos tener alguna lesión, como lo son quemaduras, y que por eso, por lo tanto, pues no podamos tener una respiración continua. También tenemos justamente los líquidos, que también es importante a considerar. Tenemos las posiciones, que también es algo que muchas veces olvidamos y que muchas veces dormimos de esa manera y decimos, no pasa nada, pero créanme que pueda interferir en muchísimas cosas. También tenemos la parte de los juguetes o esos objetos pequeños que justamente pues pueden ocasionarnos grandes problemas. Entre ellos, por ejemplo, pues en un lactante, en un neonato, un juguete que para nosotros es pequeño, como por ejemplo una pieza de Lego, pues para ellos es mortal, para ellos obstruye por completo su vida. Bien, hablar de base parcial es hablar de que justamente se obstruye una parte de esa vía aérea. Quiero que vean este esquema que se encuentra justamente de este lado. Aquí se alcanza a ver parte de lo que es la faringe, un parte de la laringe, y justamente se alcanza a ver este resorte. ¿Por qué el resorte es considerado una parte parcial? Porque hoy justamente permite todavía que siga respirando la persona con dificultad, con una disnea, sí, claro, pero sigue respirando. Y esa es la principal clave para entender que es un parcial, ¿ok? Entonces, si puedo emitir sonidos, si puedo toser, si puedo hablar, es parcial, ¿vale? No significa que es menos grave, solo significa que hay que tener consideraciones en cuestión de cómo voy a actuar. Bien, y ahora hablemos de O base total. Justamente para hablar de O base total, tenemos que entender que justo vamos a tener un cuerpo extraño que obstruye por completo, en su totalidad, esta vía. Vamos a tener, como aquí se muestra en el esquema, un pedazo de carne, de hueso, de un juguete, lo que sea, pero va a obstruir por completo. ¿Cómo lo puedo identificar de un parcial? Mi paciente no emite sonidos, mi paciente hoy ya no puede toser, ya no puede hablar, y entonces normalmente este paciente casi en su inmediato cae inconsciente. Si hoy cae un paciente inconsciente con una base total, es tan pronto darle esa atención para que pueda arrojar ese objeto, porque si no, nos vamos a ir directamente a un paro cardiorrespiratorio. ¿Vale? Bien, consecuencias de una base maltratada o de una consecuencia que tardemos en tratar una base, pérdida de conciencia, paro cardiorrespiratorio y, por supuesto, muerte, ¿vale? Tenemos signos que se puedan presentar consciente o inconsciente, dependiendo si es un total, si es un parcial, dificultad respiratoria, estridor, ausencia de respiración, que es parte de los ruidos respiratorios, tos silenciosa o inefectiva, o sea, justamente hace como referencia a ello. Posible cianosis, por claro, no está oxigenando adecuadamente nuestro paciente. Dificultad al hablar, estado neurológico alterado por la falta de oxigenación
y agarrarse el cuello. Agarrarse el cuello es el principal signo de hablar de una obstrucción de vía aérea. Bien, y entonces, pues claro, hablar de obstrucción de vía aérea, pues también es entender la parte de lo que es maniobra de Heimlich. Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que es maniobra de Heimlich? Es una maniobra que se va a poder emplear cuando tengamos un paciente con obstrucción. Pero esto lo veremos en la siguiente clase, por eso es importante que estemos alertas, atentos para nuestro siguiente vídeo. ¿Vale? Pues espero que esta parte de información sobre la parte más teórica, la parte de reconocimiento de obstrucción de vía aérea, les sea importante, les sea agradable y sobre todo que aprendamos de ello, ¿vale? En verdad hay cualquier situaciones que se puedan presentar en casa que en verdad, créanme, que el cómo actuemos, el cómo reconozcamos va a marcar la diferencia, ¿vale? Pues de todos modos, seguimos atentos para ahora saber qué es lo que cómo vamos a actuar cuando tengamos una obstrucción. Ahora aprendimos cómo reconocerla. El siguiente video es la parte de la técnica. Un gusto y sigan ahí conectados. Hasta luego, que tengan buena tarde.